informarte con los más tesos. Ahora vamos con el área de lectura crítica y vamos con el más teso. Él es Johnny Cárdenas. Profe, hola, ¿cómo estás? ¿Qué más, Juan? ¿Bien o no? Qué alegría verte. Igualmente, hermano, muy contento. ¿Qué secreto nos vas a enseñar el día de hoy? Bueno, sí, para vos y para todos los que nos están viendo, el secreto que vamos a compartir tiene que ver con la estructura de las preguntas a ver en el área de lectura crítica. Vamos a hablar un poquito de componentes y cómo nos puede servir esta información para resolver esos ejercicios. Ya nos vemos. Estamos en el área de lectura crítica y el secreto que les voy a compartir es un secreto a voces, porque esta información es de dominio público. Tiene que ver con la estructura y la conformación de las preguntas, también con sus objetivos o finalidades. Vamos a mirar. Reconocer el objetivo de una pregunta desde su componente. Recordemos que las preguntas en estas pruebas están estructuradas a partir de competencias y componentes. En este caso nos vamos a basar en los componentes. En el área de lectura crítica, el componente más llamativo, del que más preguntas aparecen, es el componente semántico. ¿Sí? ¿Con qué tiene que ver el componente semántico? Tiene que ver con los significados de las palabras. O sea que aquí entran todos esos temas de sinonimia, homonimia, todo lo que implique un cambio nominal o definiciones nominales. Vamos con un ejemplo de este componente, ¿cierto? Recuerden, componente semántico. La pregunta dice, la afirmación, y ojo a esto, abre comillas, interpretamos de modo muy parecido a cómo realizamos otras actividades consideradas automáticas y ajenas a nuestro control, cierro comillas, implica que. Recuerden que las preguntas de carácter semántico no solo implican significados de palabras, sino también interpretación de oraciones o de frases en este caso. Entonces, ¿qué me están pidiendo? ¿Qué significa este implica? ¿Qué debo entender yo como estudiante? Me están pidiendo que interprete esa expresión que está entre comillas. ¿Listo? Dice la opción A, solo podemos confiar completamente en nuestros sentidos. Miren lo que está diciendo, ¿será que desde esa afirmación, que es una afirmación, podemos confiar en nuestros sentidos sabiendo que realizamos actividades de manera automática, sin control? O sea que no podemos confiar en nuestros sentidos. Se anula la opción A. En la B dice, no debemos confiar nunca en lo que concluye nuestro cerebro. ¿Sí? Nos están dando un determinante acá, no debemos confiar nunca, pues es una actividad cotidiana, constantemente confiamos, así sean de manera inconsciente que se ejecuten nuestras decisiones. Se anula la opción B. En la opción C dice, nuestras interpretaciones no dependen totalmente de nuestra voluntad. Esto suena muy parecido a lo que acabamos de leer. Nuestras interpretaciones, o sea, interpretamos, no dependen totalmente de nuestra voluntad, son ajenas a nuestro control. Yo creo que ahí está nuestra respuesta. Eso se llama en semántica paráfrasis. ¿Listo? Entonces aquí tenemos nuestro primer ejemplo de estos secretos. Vamos enseguida con el segundo. Nuestro segundo componente es el componente sintáctico. ¿Con qué tiene que ver la sintaxis? Tiene que ver con la construcción o conformación de un texto. Vamos a mirar un ejemplo de texto para que miremos cuáles son los elementos que componen una narración. Por lo general, todo texto tiene un título, ¿sí? Aunque aquí no aparece un título, todo texto tiene título. Este arranca con un párrafo introductorio, lo que nos implica que ya había algo anteriormente. Una pregunta con un párrafo intermedio y aparece una indicación, un número. Esos números nos indican información de pie de página. Acá lo conseguimos otra vez el 1 y aparece el pie de página. Hay bibliografía y hay párrafos de transición, ¿cierto? En este caso en particular, que es el ejemplo con el que vamos a respaldar nuestra pregunta. Vamos a mirar la pregunta. Dice, la nota de pie de página cumple la función de. Entonces recordemos, cuando nos hacen preguntas de carácter sintáctico, todas tienen que ver con la función que cumple un elemento de esos en el texto. Es decir, nos pueden preguntar qué función cumple el título, qué función cumple un subtítulo, para qué sirve un epígrafe, para qué sirve una cita al texto, las expresiones que estén entre paréntesis, etcétera, etcétera. En este caso, curiosamente nos están preguntando por la nota al pie de página, ¿cierto? ¿Esa nota qué hacía? Vamos a mirar. Concluía el texto. Recuerden que la nota al pie de página es un anexo, por lo tanto no tiene que ver directamente con el tema del texto, o sea que se anula la opción A. La opción B dice completar la frase utilizada en el experimento. El experimento, me imagino, hace parte de la temática del texto y en esa medida, como no tiene que ver con el tema del texto o el desarrollo en sí, no lo está completando, se anula la opción C.
En la opción B. En la opción C dice, distraer al lector, pues esto forma parte del experimento. No, ningún elemento de estos pretende distraer al lector. O sea que se anula también nuestra opción C. Nos queda por descarte la opción D, que dice proveer, o sea, anexar, adicionar información para resolver algún elemento del texto. En este caso, información a propósito de una pregunta que se había planteado. Para todos, importante que recordemos qué es un pie de página. Un pie de página funciona como un apéndice al texto. ¿Cómo así que un apéndice? No se imaginen nada raro. Estamos hablando de un anexo o de información extra que complementa el texto. Esa información siempre va a estar resaltada, ya sea por un número o por un asterisco, por lo general. Y esa información se sustenta siempre en la parte de abajo. Se llama pie de página porque la encontramos en la parte que correspondía al pie de la página. ¿De acuerdo? Ahora vamos a mirar nuestro tercer componente que nos va a ser muy efectivo en el desarrollo de estas pruebas. Cuando hablamos de componente pragmático, estamos refiriéndonos a la intencionalidad o propósito comunicativo que tuvo el autor al escribir un texto. Listo, vamos a mirar cómo funciona esto en un ejemplo de las pruebas. Dice el siguiente texto: Los Desposeídos es una novela de ciencia ficción que se desarrolla en un lugar llamado Urras, un planeta que se asemeja a la Tierra en tiempos de la Guerra Fría. Y es un satélite llamado Anarres, una comuna anarquista con recursos limitados que desconoce el concepto de propiedad privada. Ustedes, los Urrasti, tienen suficiente para todos: aire suficiente, lluvia suficiente, pastos, océanos, alimentos, música, edificios, fábricas, máquinas, libros, ropas, historia. Ustedes son ricos, nosotros pobres. Ustedes tienen, nosotros no tenemos. Todo es hermoso aquí, menos las caras. En Anarres nada es hermoso, nada excepto las caras. Las otras caras, los hombres y las mujeres. Nosotros no tenemos nada más. Aquí uno ve las joyas, allí uno ve los ojos. Y en los ojos ve el esplendor del espíritu humano. Porque nuestros hombres y mujeres son libres y ustedes, los poseedores, son poseídos. Viven todos en una cárcel. Eso veo en los ojos de ustedes. Esto se titula Los Desposeídos y es de Le Guin. Vamos a mirar la pregunta. Dice, el narrador defiende la idea de que. Bien, recuerden que les decía, las preguntas de contenido pragmático tienen que ver con la intención comunicativa de quien escribe o en este caso de quien narra. Y luego nos dice, defiende, aquí nos están hablando del propósito comunicativo, es decir, que eso tiene un carácter entre crítico, ¿cierto?, dentro de la narración, está haciendo una crítica. Y cuando nos refieren a la idea, se nos está hablando del tema de la narración o del tema del texto, es decir, tengamos en cuenta qué está diciendo el autor del tema del texto. Eso es lo que aparece aquí. ¿Qué dice el autor del tema del texto? Dice la opción A, la riqueza del mundo está en la naturaleza. Recuerden que el tema no es la naturaleza, ¿cierto? Aunque allá parezca, uno se puede distraer cuando decía la lluvia, las nubes, ¿cierto? Pero recuerden que el narrador también adiciona otras cosas que son muy materiales, además de las naturales. Entonces esta opción se nos anula. En la opción B dice, los millonarios son pésimos seres humanos. A pesar de que él se está refiriendo a una clase opulenta, a la clase alta, no los está tratando como pésimos seres humanos. Solo les está diciendo, ustedes tienen, eso sí, no son hermosos. Y eso no se nos puede olvidar dentro de la idea temática del texto. En la opción C dice, hay mayor libertad y felicidad en la austeridad. Si bien austeridad, recordemos, en este caso es pobreza, si bien ellos son hermosos, nunca en ningún momento en el texto se nos dice que son felices o que sean libres. Uno puede deducir que son libres porque él dice que los ricos son presos de sus posesiones, ¿cierto? Pero este no es el caso, esa no es la oposición principal que se nos está planteando en el texto. Entonces nos queda la opción D, en la que dice, para que exista la belleza es necesario ser pobre. Es la única oposición que se está planteando en el texto. Es el único elemento del que nosotros podemos inferir o sustentar una idea de defensa del narrador. ¿De acuerdo? Espero que estos secretos, tips, estrategias, como ustedes los quieran llamar, sean de mucha utilidad para el día de la prueba. Estamos acá para servirles y nos vemos pronto.